nombre es Juan Camilo González, represento la compañía United States Gypsum Company de Estados Unidos, fabricantes de placa de yeso, los que creamos el producto hace más de 100 años. Le agradezco a Martín por haberme invitado a Camacol por darme esta oportunidad de presentar la charla. Originalmente se llamaba Proyecciones de la construcción liviana en Colombia, pero digamos que el ejercicio que yo pretendo plantear acá es que lo que se va a proyectar hacia adelante viene de un pasado. Entonces vamos a hablar también del pasado, del presente y el futuro del driver. Antes de empezar, pues voy a pedir unas disculpas por anticipado, porque sé que al tomar la vocería de la industria voy a no darle créditos a mucha gente, me va a faltar mucho proyecto emblemático que seguramente ha tenido discusión en seco. Entonces, primero prefiero disculparme para no empezar a que se generen algunas rencillas. No voy a darle créditos a nadie, porque igual es un trabajo de industria. Y bueno, vamos por adelante. Espero que sea de su agrado y que sea provechoso. Entonces empezamos desde los orígenes. El principio del driver en Colombia arranca como en los 80s. En Antioquia particularmente se utilizaba mucho la escayola o el yeso fijo. Los artesanos de acá eran muy conocidos porque eran un poco de pegotes con yeso fique cada 60 centímetros, había unas plaquitas de yeso como de 1 centímetro de espesor, de 60 por 60, lo pegaban a eso y realmente eran artesanos con una habilidad magnífica, tanto que se exportaba ese producto a las otras regiones del país. Bogotá era muy famoso los yeseros de escayola. Pero digamos que aquí empieza a ser un poco personalizado. Digamos que en el 97 empezamos a documentar un poco qué es lo que va pasando en la construcción liviana en seco, y más tardecito van a entender por qué el año 97 es un año clave para la construcción liviana en seco, el sistema de drywall. Y adicionalmente, pues como era una tecnología nueva, pues muchos de los insumos que utilizábamos, las placas de yeso, los perfiles metálicos, los tornillos, en fin, todo ese poco de productos que hacían parte del sistema eran importados. Entonces en su momento era un producto tal vez costoso, un producto que iba a ciertos estratos únicamente, a viviendas de alto nivel, y digamos que eso, así nació el sistema y así tuvimos que recibirlo, recibir la industria en su momento. Pero pasaron muchas cosas. Lo primero que pasa es entra en vigencia la norma sismoresistente del año 98. Nosotros apenas después del año 84, el 83, perdón, cuando fue el terremoto de Popayán, empezamos a pensar en la seguridad de las edificaciones. Entonces tuvimos el Código Colombiano de Construcciones Sismoresistentes, en su momento es el decreto 1400 del 84, y eso fue ley hasta cuando sale la norma del 98. Ya en el 98 se cambia un poco el concepto del código y ya no solamente busca que no se mueran las personas, sino que los edificios no colapsen. Y más adelante vamos a ver algunas imágenes que nos hacen recordar uno de los eventos que marcó la historia de Colombia. Adicionalmente se incluyen nuevos sistemas estructurales, se incluye el concepto de elemento no estructural. Entonces ya era importante las abrazaderas de los tubos, la mampostería como tal, en fin, un poco de elementos adicionales a la estructura que antes no se tenían en cuenta. Aparece un tema que aún no está en práctica en muchas de las construcciones que tenemos, que es la supervisión de obra. Y aparece un capítulo que para nosotros como industria liviana, o industria del driver, o industria de la construcción en seco, es la seguridad. Digamos que de ahí, de ese año para acá, nos hemos ido agarrando ha sido nuestro caballito de batalla para empezar a hacer proyectos emblemáticos, a hacer proyectos importantes donde eso es una necesidad. Entonces, en el año 98, hay un proyecto gigante en Bogotá con la cadena Sheraton. Es un proyecto de 30.000 metros cuadrados en su momento de placas de yeso. Y era el primer hotel, un hotel de 4 estrellas, unos requerimientos acústicos importantes con el tema de seguridad, el tema de protección de incendios. Y entonces logramos especificar en un mercado que apenas era incipiente, apenas iba creciendo, arrancamos con un proyecto de 30.000 metros cuadrados de muros entre habitaciones, que era un reto en su momento. Después, ya saliendo la norma del 98, aparece el terremoto del 99 en Armenia, desastre total. Yo les decía el tema de la importancia de que las edificaciones quedaran, no colapsaran. Lo primero que pasó en Armenia fue que el cuerpo de bomberos se
cayó el techo y no hubo manera de funcionar los bomberos y hacer la labor de rescate. Entonces, pues, la gente se murió más porque los muros se caían que realmente por el terremoto como tal. Ese terremoto es de 6.2 en la escala de Richter en su momento. Y esta tuvimos una experiencia muy importante. Empezó es un proyecto más o menos del 2000. Entre muchos logramos especificar placas de yeso en su momento para la primera etapa, pero el momento colombiano estaba muy difícil y una decisión como de región, dijo no traigamos productos importados, hagámoslo en el sistema tradicional, y la primera etapa del centro comercial empezó, cuando trabajamos en la especificación de los muros, se hizo desafortunadamente en mampostería. Iba a ser nuestra primera experiencia importante en centros comerciales. Hicimos los primeros apartamentos en Colombia. Había otras experiencias, como les digo, los créditos, en que van a faltar proyectos, pero digamos que este es muy especial porque es el empuje de un arquitecto manizaleño que pone un sistema estructural bastante especial, unos muros de pantallas aquí importante, unas columnas perimetrales, y tenía áreas como de 7 por 12, 84 metros cuadrados limpias, sin columnas. Entonces era un apartamento ideal para hacer construcción en seco. Y la experiencia fue muy importante porque eran 8 apartamentos y era un apartamento por piso, y era que yo compraba y yo diseñaba mi apartamento como quisiera. El sistema tuvo tanto éxito que hubo un momento en que a las señoras, a las esposas de los propietarios, no las volvieron a dejar entrar porque todos los días querían una modificación. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, vamos a hacer lo que está firmado, y si más adelante hay una remodelación, pues ya correrá por cuenta suya, pero no podemos estar cambiando que el murito acá, que el murito para acá, que ese no me gusta, que la mocheta, en fin, todo lo que ustedes se pueden imaginar que puede pasar en una construcción de estas calidades. Hacemos el primer multiplex. Cine Colombia se lanza con la construcción liviana para los teatros. Habían tenido unas experiencias previas y nosotros, digamos que acompañamos el proceso de especificación y logramos un buen resultado, tanto que de aquí en adelante se empezó a replicar este modelo de muro en todos los cines Colombia, y hoy en día es un sistema que se ha ido depurando un poco, pero digamos que el original de alguna manera se respeta. Primera fachada a nivel importante. En Medellín ya se habían hecho algunos escaseos o algunas iniciativas puntuales, pero realmente el emblemático del sistema liviano fue el North Point 156, un edificio que toda la fachada es fachada liviana, con un sistema IF, que ahorita lo vamos a ver un poquitico en detalle, y realmente fue la apuesta de un constructor en Bogotá. En las siguientes etapas, la arquitectura va cambiando. Entonces, 5 años después, ya no utilizaron sistemas livianos, sino utilizaron prefabricados de concreto. 10 años después ya le metieron vidrio y le metieron metal, pero digamos que ahí está. Después de 10 años le volvieron a hacer mantenimiento al edificio. O sea, no presentó dilataciones, ni fisuras, en fin, tuvo un comportamiento excelente. Llegan las compañías americanas con nuevos sustratos y hacemos unas fachadas como las de la Fiscalía de Ibagué, el Carrillo de Oviedo. Hoy en día ustedes lo ven, la fachada del Carrillo de Oviedo es toda liviana. Inclusive tiene unos pedazos donde están enchapados en fachaleta de ladrillo, y ahí está. Ya tiene, si mal no estoy, entre unos 10 años. La gente de Medellín me corrige, pero igual es una fachada que ha estado y se le hace mantenimiento normal, y ahí está la fachada. Este es un proyecto que fue muy particular y muy especial para la construcción liviana, y era entrar al estrato 2 y 3. Esta iniciativa fue muy importante porque era la primera vez que se hacían agrupaciones en serie. Se hicieron, si mal no estoy, fueron 32 casas. Ustedes las ven. Un sistema como el que está aquí afuera, el modelo de verde, madera y colombito. Y digamos que ahí tienen un siding, eran soluciones de 50 y tantos metros, con posibilidades de ampliarse a 70 y pico. Y lo más importante de esto es que uno de los temores que tenía la gente era que la estrategia del caracol, no sé si ustedes acuerdan de la película, era una persona que tenía un inquilinato en Bogotá, y al final al tipo se le llevaron todas las cosas y aquí le entregaron la casa pintada. Obviamente aquí me aplicaron la censura ahorita cuando venían, pero el temor de prestar casas livianas era ese, que uno la desarmara, se llevara los materiales y chao, te vi, nos quedamos en casa y solamente quedar otro. Entonces ese fue un logro importante.
con esa experiencia en Manizales. Empiezan los centros comerciales, el Portal del 80, Paseo San Rafael, que fue importante porque entra Cinemark en Bogotá, ya había hecho un par de teatros en otras partes. El Centro Comercial Santa Fe, la entrada de Falabella al país, se tituló por este proyecto que es emblemático. Luego lo replican en Medellín. Y a raíz de haber especificado muros con cierta condición de desempeño, en el caso de Santa Fe, todos los muros divisorios son placas de 5 octavos, lo empezamos a replicar en otras partes. Entonces nos fuimos y en el eje cafetero hicimos Cable Plaza en Manizales, Victoria Plaza en Pereira, Portal El Quindío en Armenia. Y llega el sismo de Cali, 2004. Para los que estén de Cali, fue un sismito. De alguna manera, yo lo llamaba sismito, pero cuando me puse a estudiar ahorita para la presentación, realmente fue uno de 6.7. Un poquito lejos de la costa pacífica. Y se presentaron pues estos, ¿cómo lo llamaremos? Problemitas de la fachada, ¿no? Se empezó a fisurar, los edificios no estaban diseñados con la norma sismo-resistente del 98. Y para los que viven en Cali, pues esto fue un tema de mal. ¿Qué les tocó hacer estos edificios? Les tocó pelarlos, quitar todas las fachadas, todos los muros divisorios, reforzarlos estructuralmente y hacer todo el remontaje con sistema liviano. ¿Quién pagó eso? Los seguros. Y hoy en día están perfectos, como la Club Colombia. Viene un proyecto emblemático, la Cámara de Comercio de Bogotá, es un hito arquitectónico diseñado por gente de Medellín, con unos altos estándares de resistencia al fuego, de sellos contra fuego. A nivel de mano de obra fue un proyecto en el que se subió el estatus de los trabajadores, fue la seguridad industrial pesada, en donde hubo un arranque importante en cuanto a la protección, uso de arneses, en fin, había una consideración importante y por eso es un hito arquitectónico en el país. Aparecen proyectos como el Novelty, primer hotel. Puedo ser un poco creído en el sentido, pero no exactamente puede ser primero, pero fue la primera experiencia en hoteles en Medellín conocida por mí, que es el de Hotel Novelty, y digamos que en San Fernando, que es un edificio multipropósito, también hubo grandes aplicaciones de sistema en seco. Para mis amigos de Cali, este fue un proyecto muy importante después del sismo, porque hicimos fachadas y muros interiores en drywall. Si ustedes se dan cuenta, la foto que está aquí en la foto que está aquí en la valla está aquí aumentada. Y el gancho de la construcción era Sistema Constructivo Internacional. Y era cierto, pero se hizo. Entonces, seguimos adelante. Entra la primera planta de yeso a producir aquí en Colombia, la planta de Chipre en el 2006. La segunda etapa sí no la perdimos. O sea, ya habíamos perdido la primera, que era el grueso, pero cuando amplía el tesoro, ya la especificación hecha en la primera etapa se respeta. Y ya hicimos la segunda etapa. Entonces aquí no fue la tercera, fue la vencida, sino la segunda. Entonces a raíz ya del 2006 estamos hablando de un crecimiento de 9 veces lo que habíamos tenido en el 97 y ahorita lo vamos a ver en la gráfica. Entonces aparecen los actores del steel frame. Y steel frame básicamente son fabricantes de estructuras livianas de lámina delgada. Entonces aparecen varias fábricas que hacen eso y se amplía su capacidad para poder responder a la demanda de perfiles de ese mercado que iba en crecimiento. Aparecen proyectos educativos importantes, industriales. Ese es el edificio Mario Lacerda de Bogotá, la Universidad de los Andes. Hay auditorios, salas, laboratorios, en fin, hay un mix de muchas aplicaciones y todas se hicieron con sistema drywall, así como la planta de Bavaria en Jumbo, la cervecería del Valle y el edificio del Banco de Colombia, de Bancolombia en Medellín, pues es emblemático. Es un hito también. Y hay unas aplicaciones importantes de construcción de viajes en este proyecto. Entra el filtro de Cartagena, nuevas fachadas livianas, edificios metálicos y al final digamos que son construcciones que cuando se van a ver son iguales a las tradicionales. Ya habíamos hecho hoteles, entran más hoteles, entra la cadena Marriott, la JW Marriott, el Hilton, el Holiday Inn Express, estamos pendientes de que llegue el Hyatt. En fin, hay una serie de cadenas que están empujando entrar al país a hacer sus hoteles y pues obviamente la solución liviana es una opción muy importante y ya utilizándose en altísimo porcentaje. Muros de cortante, muros de protección, los chapels se llaman, muros para hacer ductos de escaleras presurizadas
No es un proyecto gigante, pero era una condición bien importante porque era un edificio de 18 pisos en Bogotá que necesitaba una escalera precipizada con protección contra incendio 2 horas. Fueron 180 metros, pero se utilizó un sistema americano patentado que simplemente optimizaba el trabajo, porque cuando el edificio ya estaba terminado les dio porque tenían la necesidad del sistema liviano. Entonces no se puede hacer en mampostería, no se puede hacer en vaciados de concreto, hubo que hacerlo en sistema liviano. Entra la segunda planta en el 2009 y se hace un proyecto emblemático en Bogotá, que es el edificio con subsidio de cubo, con aplicaciones mix, como auditorios, restaurantes, en fin, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pues ahí tienen una foto del auditorio con una alta especificación en cuanto a los muros, igual con un buen desempeño al final. El nuevo aeropuerto de Bogotá, especificado en Estados Unidos, productos todos livianos. La fachada del centro comercial del centro, los que conocen Bogotá, era cuando se hizo hace 35 años, así cambió. Y digamos que, preguntándole a los estructurales, este cambio de imagen, además del cambio de imagen natural, era porque el edificio necesitaba bajar peso para poder cumplir con normas. Entonces la única manera de hacerlo era pelándolo y hacer una sustitución por un material más liviano. Entra USG, hace una alianza estratégica con Gyptec, la primera planta, y empezamos a fabricar el producto Shimrock en Cartagena. Y empezamos a hacer proyectos, el Hospital San Vicente de Paúl en Río Negro, primera de las aproximaciones líder en el país. Se hace con un sistema liviano especificado de Estados Unidos, una torre médica en Cali, el Centro de Vida Profesional, el Centro Pereira. Y luego llega el NSR10, que ya nos aprieta un poquito más. Ya el NS98 tenía unos requerimientos, ya la NS10 aplica otra serie de cosas y castiga mucho la mampostería. Importante a cambiar fue que empiezan a normatizarse los perfiles, las estructuras metálicas sobre las cuales se aplican los paneles. Centro Comercial Arboleda, Pereira, primera porción, una fachada de 15.000 metros cuadrados hecha en IPS. Otros proyectos, Hotel Aló, Centro Calima en Bogotá, Hotel Las Américas en Cali, Cartagena, Clínica Compandi en Cali. Entra la planta Protec y se amplía, entra el túnel, la ampliación de los centros comerciales, los Molinos, el Tesoro, Unicentro Cali, ciudades intermedias, se presentan las mismas cosas. Entonces ya los centros comerciales son la aplicación común. Tenemos un proyecto en Guatapé, donde el contratista entró a cotizar los cilindros para estas casitas y ustedes ven el resultado final. Una jabalita metálica en steel frame, forradita luego con placas como la casa que tienen acá afuera de muestra. Una experiencia de acústica, de confort impresionante. Y ahora sí viene la primera explicación. ¿Por qué arranco en el 97? En el 97 teníamos un consumo de 1 millón de metros cuadrados al año. Ustedes ven una curva ascendente. La proyección para cerrar en 2012 son 20 millones de metros cuadrados aproximadamente. Estamos creciendo 20 veces en 15 años. La aspiración es, si rompemos la brecha o el paradigma de la vivienda, pues vamos a crecer seguramente entre 30 y 35 millones de metros hacia el 2016. ¿Eso qué implica? Que nuestro consumo per cápita va a crecer. En este momento empezamos en 0.025 metros cuadrados por habitante año, ya vamos en 0.41, hemos crecido de una manera constante y la aspiración es de por lo menos un 50 más. Países donde ya el sistema liviano está instituido, ya es maduro, como Chile ya estamos hablando entre 2 y 2.2 metros cuadrados por habitante año, es un volumen bien importante. Entonces ya echado este cuento del pasado que ya es como evocando lo que pasó, ¿en qué estamos? Estamos haciendo ciertazos en el 90% de los edificios apropiados en el país, salvo unos que otro proyecto en el que se escriben algunos argumentos de tipo estructural, de optimización de la estructura. Yo podría decir que la aplicación de ciertazos en yeso ya es una práctica común. ¿Por qué? Porque es versátil, me permite hacer figuras. El centro comercial que solo es una de las muestras, diferentes niveles, bóvedas, abovedados, en fin. Ese tipo de aplicación ya está completamente madura. En muros, ya como vieron en la historia, hoteles, clínicas, oficinas, centros comerciales.
¿Y dónde somos fuertes? Somos fuertes porque estamos aplicando nuestro sistema muy bueno para poder ofrecer soluciones a requerimientos acústicos y de resistencia al fuego, que hoy en día son normas, pues ya están metidas en la ley, en el código, en las normas resistentes. Adicionalmente, pues digamos que necesitamos acompañarnos de no solamente tener unas buenas soluciones de resistencia al fuego, sino que necesitamos acompañarlo para que no haya filtraciones ni nada de las cosas. Entonces tenemos fireproofing y firestopping, que más adelante lo podemos ver, pero donde estamos fallando es que es una incipiente aplicación inminente. Todavía tenemos una serie de barreras culturales que son las que tenemos que superar. Para los que no saben, pues digamos que me van a regañar por utilizar la palabra perfiles, digamos que lo vamos a utilizar de manera genérica. Básicamente son unas guías, unos postes o parales, es comúnmente utilizar los elementos verticales, una canal al piso y al techo, unos parales verticales, unos tableros de yeso, unos tornillos, una cinta, una masilla y un acabado. Básicamente es como funciona un muro, un sistema libre, un sistema de aeropuerto. Y tenemos varias aplicaciones, o sea, cuando tenemos requerimientos acústicos o térmicos, o simplemente revestimientos, o cuando hay necesidades de impacto, pues vamos a tener dobles estructuras, seguramente muchas capas de yeso, el tema de ductos, en fin, digamos que el sistema es muy versátil porque me permite obtener desempeños de alto nivel simplemente quitando o poniendo ingredientes dentro del grupo. En fachadas, digamos que tenemos dos maneras, las directamente aplicadas, que desafortunadamente en el tiempo de su vida útil pueden presentar algunas patologías, porque realmente los revestimientos dependen mucho de los sustratos. Pero digamos, y al final los revestimientos exigen mucho del sustrato y no todos los sustratos responden de la misma manera. Entonces digamos que una de las prácticas que está entrando, como les mostré en el Centro Comercial de Pereira y el edificio de la 156, es esto. ¿Por qué? ¿Por qué puede tener un éxito este producto? Porque vamos a mejorar el tema estético y de comportamiento, vamos a tener fisuraciones, vamos a tener dilataciones y al final digamos que podemos obtener unos desempeños térmicos importantes en las edificaciones. Estamos creciendo, seguramente vamos a tener que crecer porque no más del 20% se utiliza y no todos se utilizan como se deben utilizar. Y aquí muestro unos casos. Digamos que estos son vejes de algunas de las fachadas, nos hemos acostumbrado a tenerlas. Seguramente el sistema ahí nos va a servir para alimentar eso. Ustedes preguntarán de dónde salen estas fotos. Realmente digamos que hay un componente adicional y es que las fachadas deberían tener un drenaje, unas barreras para poder sacar el agua que pueda penetrar. Porque a veces lo que pasa es que el agua entra y vamos a tener unos bolitos, unos pequeños focos de infección. Por eso humedad condensada que se va a presentar en la cavidad. Entonces seguramente el pensar más adelante en hacer barreras de humedad o barreras de tiempo para evitar las condensaciones y ese tipo de cosas pues van a ser de utilidad para que nuestras fachadas tengan mejores desempeños. O al final vamos a tener fotografía de perfiles. Y yo siempre digo en estas charlas cuando veo esa foto, es que la única tranquilidad es que por lo menos puso los perfiles a la distancia que eran. O sea, es un tema de control de que la fachada se hizo bien o se hizo con... Por lo menos la separación entre los elementos verticales es la correcta. Que ya sea el perfil o el calibre, pues eso ya tendríamos que entrar a mirar. ¿Qué barreras culturales tenemos? Ahorita, por lo menos en las presentaciones que yo hago, es que el hecho de que tiene hueco es un tema que es inherente al sistema. O sea, no podemos hacer que... Lo que podemos hacer es que suene menos hueco. Pero realmente eso no significa que sea inseguro, que se vaya a caer, o que sea la película de Schwarzenegger pasando de un cuarto al otro en una pelea en un hotel. Además que ustedes se dan cuenta, no se ve un solo elemento estructural metálico en estas películas. El tipo pasa derecho y esa es la conciencia que tenemos, eso es lo que tenemos que romper. Entonces no podemos asociar que pasa el sonido. De hecho, los muros en drywall tienen mejores desempeños acústicos que los muros en mampostería, en algunos casos. Y si necesitamos estándares más altos, pues tenemos las herramientas para hacer que el muro tenga un desempeño y un comportamiento mucho más eficiente. Es una construcción industrializada, ustedes lo ven en las casas, digamos que de cualquier manera hacia allá tenemos que entender, esto no es prefabricado, esto se fabrica en sitio. Entonces digamos que es otro paradigma que tenemos que romper. El tercer paradigma es que siempre nos dicen que somos más caros que el sistema tradicional.
Cuando uno se sienta con una persona que le dice que es más caro, entonces uno le tiene que preguntar, ¿más caro que qué? No, que el muro de mampostería, pero ¿qué le está ofreciendo el muro de mampostería? No, pero es más caro. No, que yo le estoy ofreciendo una solución acústica con resistencia al fuego que va a tener un desempeño mucho más eficiente en la edificación. Eso tiene que valer. Adicionalmente, me va a facilitar tener unas posventas mínimas, que es lo que sufrimos hoy en día. Vamos a ser mucho más rápidos, y un tema importante es el aseo de las edificaciones. Por lo menos en mi época, cuando yo trabajaba en construcción tradicional, lo único que ve uno en una obra desde el primero hasta el último día es una volqueta sacando basura. Me disculpas un segundo. Esa todavía no la vamos a mostrar. Desafortunadamente, digamos que como el drywall es tan versátil, siempre se ha considerado como una solución estética. Vamos a hacer esta cosa bonita, vamos a hacer esta luz indirecta, pero se ha olvidado que es un sistema, y es un sistema con un comprobado comportamiento estructural. Podemos solucionar muchas cosas, no solamente que quede bonito, sino que sea funcional. Entonces tenemos que olvidarnos que solamente nos ofrece soluciones estéticas, y no me quiero mostrar eso, sino que también es componentes. Se pueden hacer muchas cosas con unos comportamientos estructurales definidos. Y falta de claridad en los requerimientos de los proyectos. Uno llega a un proyecto y le dice, necesito un muro en drywall, cotíceme 5.000 metros cuadrados de muro en drywall. Todo el mundo pregunta, ¿dónde es? ¿A qué altura? ¿Qué necesita? ¿Tiene aislamiento acústico? ¿Tiene resistencia al fuego? ¿Cuántas placas necesita? ¿Es para un auditorio? ¿Es para una clínica? ¿Es para un hospital? ¿Es en Medellín? ¿O es en la selva? ¿Es en Mitú? ¿Hay que llevar el material en helicóptero? ¿O hay que llevarlo en mula? Pero lo triste de todo esto es que los cotizamos. Entonces aparece el número mágico, 50.000 pesos. Y se pierde realmente el feeling y el criterio de lo que es una especificación. O sea, primero tenemos que enseñar a los que nos invitan a cotizar qué es lo que quieren, para que nosotros podamos ofrecer el producto que es. Ahora sí viene la foto. Entonces, ¿por qué les digo un tema de sistemas estructurales? Digamos que aquí es como cuando le dicen que hay que mostrar las cosas que no les gustan. Esta desafortunadamente fue una mala experiencia, una mala aplicación, una mala práctica. Unas casas que se hicieron en Arjona, 200 casas, ¿no? Pues ustedes se dan cuenta, por una sola cara. O sea, ya casa, ya de antemano ya no es casa. 200 casas, una mala aplicación, llegó un vendaval a la semana pasada y ¡pum! Se las llevó. Y entonces, ¿qué dice? El sistema liviano no sirve para nada. Entonces nosotros que somos de la industria nos sentimos golpeados, realmente para poder decir que el sistema no sirve tenemos que saber por qué fue lo que pasó. Entonces cuando uno va al sitio y verifica que de pronto los perfiles no son, que faltan fijaciones en las placas, pues hombre, eso no es una mala aplicación, es una pésima aplicación. Y lo peor es que cuando llegan los medios se multiplica, y eso es como cuando le ponen aquí una tormenta en el oído, que se multiplica por 1000. Entonces, este ambiente es propicio para presentarle y decir, tenemos que ser responsables, y vamos a ser responsables, y tenemos que hacer respetar las normas. Entonces, ustedes se dan cuenta que es realmente un desastre. Yo me acuerdo que hace un año estaba en una presentación en Barranquilla, cuando hubo la serie de preguntas, se levantó una persona, no me acuerdo cómo se llama ni quién era, pero me dijo, yo tengo 200 casas muy buenas, temporales. Puse 200 casas temporales, podemos hacer casas definitivas. Esto es una solución que nos permite eso. Entonces, digamos que la responsabilidad de la industria en este momento es evitar que estas cosas pasen, porque no podemos permitir que en nuestro sistema, que de por sí ha sido difícil introducirlo en el mercado, tengamos experiencias como esta que definitivamente nos va a descartar como una solución completa. Pero ya aquí ya vamos al futuro, las proyecciones, motivo de la charla. ¿Qué necesitamos? Van a empezar a entrar múltiples estándares internacionales en el país. Hoy en día, como les decía, antes del código aparece el ISOTEC con las normas sobre las estructuras metálicas, las ACTL, que son la Sociedad Americana de Testeo de Materiales o de Ensayo de Materiales, que ya muchas de las fábricas locales tienen esa connotación, porque hay que cumplir unas normas para poder fabricar. La NFPA,
protección contra incendios, la Joint Commission, que es un ente internacional que sirve para certificar entidades de salud, hospitales, clínicas. El más importante tal vez que es el ISI, para los metaleros que están acá, pues digamos que es uno de sus directrices. Y ahorita como el mundo se está volviendo verde, no es que seamos viejos verdes, pero digamos que la cultura es de la ambiental y todas esas cosas, pues vamos a tener que tener algo con el USGBC, que es el ente americano, pero hoy en día digamos que ya arrancó en Colombia el Código de Construcción Sostenible. Entonces digamos que ya vamos en esa dirección y eso nos va a permitir este sistema que es tan versátil para estas aplicaciones. Seguramente vamos a poder abrir un nichito adicional. Los arquitectos van hacia allí, como les decía, ya es una tendencia arquitectónica, una necesidad. Diseños creativos, fachadas curvas con acabados metálicos, eso lo podemos ofrecer. Imagínense hacer estas curvas con vaciados de concreto. No me imagino cuánto van las normales, pero está bien que las compre, pero ¿cuánto vale hacerlas? Y lo peor es cómo queda y cuánto vale que quede bien. Pues digamos que una solución liviana, sin duda alguna, me va a permitir que mi imaginación fluya y digamos que los diseños arquitectónicos tengan ese componente artístico que en un momento todos quieren tener. ¿Hacia dónde vamos? Aplicaciones como la de las casas de afuera. Vamos a estar enfocados en las viviendas unifamiliares con steel frame, con lámina delgada. Esta es una casa hecha muy cerca de Medellín, una casa de 250 metros cuadrados, día cero, primeras semanas, resultado final, 2 meses después. 250 metros cuadrados terminados completos en 2 meses. Entonces lo que estamos viendo afuera no es nada que, no estamos diciendo mentiras, es una solución rápida, eficiente, limpia. La volqueta no aparece. Tenemos 0 aseos, 0 desperdicios, pues vamos a tener los desperdicios normales de otras de las obras que van consecuentes con el sistema tradicional, pero de cualquier manera vamos a tener una vivienda digna, con confort. Hemos encontrado mediciones que el nivel de acústica mejora ostensiblemente en 7 decibeles teniendo una construcción en seco a tener una construcción en mampostería. Entonces digamos que el tema del confort empieza a ser importante. Viene el tema del estampillado, pero es seco o enlucido de placa de yeso. Digamos que como no estamos todavía como satisfechos con que nos suene hueco y que la estructura de atrás sea una estructura metálica, pues vamos, en lugar de hacer reboques, vamos a colocar placas de yeso adheridas a los muros en mampostería, cuestiones como esta. Pero lo podemos hacer de dos maneras, lo podemos hacer con pegantes o lo podemos hacer con estructura metálica. Sin duda alguna es un medio para llegar al muro en drywall en vivo. Este es un pasito que vamos a dar, que tenemos que dar para que la gente empiece a aterrizar algunos temas, porque detrás de las placas van a ver unos perfiles. Si ustedes ven esta foto, digamos que este es como el negativo de lo que va detrás de la placa. Que los que están alineados con la norma me van a decir, oh, es que las motas o los bojotes de pegante tienen que estar cada 30 centímetros. Efectivamente, pero simplemente era por mostrar la aplicación de lo que pasa detrás de la placa. Y al final ponemos las placas y queda ya listo para cortar. Es una aplicación muy rápida, muy limpia, con experiencias de postventas, disminución de postventas en un 80%. Entonces eso para un constructor es súper atractivo. Ya no tengo que tener 2 residentes de postventas, sino tengo uno. Fuera de eso, ese uno me va a atender 2 torres. En términos reales, en términos de costos, es una cosa que vale la pena. Pero no solamente se puede hacer con pegante, lo podemos hacer con perfiles metálicos, unas estructuras. Esto es un modelo, no es la solución definitiva porque pueden haber muchas. Y digamos que aquí básicamente lo que trabajamos es para poder corregir una de las cosas que normalmente pasan. No es normal que no pase, pero normalmente los muros están desplomados. Entonces, la placa es, en términos coloquiales, no me tapa las embarradas. La placa siempre va a transmitir lo que pasa detrás. Es básicamente un espejo. Yo no puedo echémosle un poquitico más de reboque. No, si está torcida, está torcida. Si está desplomado, está desplomado. Entonces digamos que esto ha obligado a que las prácticas de la mampostería sean mucho mejores. El sistema IS, que básicamente es un tabique
una perfilería metálica, una banda de humedad, un sustrato, un poliestireno expandido, que básicamente, a diferencia de lo que necesitamos, pues nos van a dar unas garantías. A veces muchos de los problemas de las patologías que encontramos en las obras es que el desrevestimiento le echa la culpa del sustrato, de las estructuras, de las estructuras, de las otras estructuras, y se devuelven. Y al final nadie paga, pero quedó mal hecho o quedó bien hecho. O sea, es un tema de poder diferenciar qué es un sistema con garantía de una suma de seguros. ¿Qué más viene? El TLC nos abre una puerta inmensa, nos van a traer nuevas tecnologías, nos van a poder traer nuevos productos, la sostenibilidad de los edificios, equipos. Digamos que una de las cosas que tenemos que pensar hacia adelante en la industria es ver cómo motivamos a que quien está instalando el sistema o quien lo va a instalar consiga equipos adecuados para que su trabajo sea más eficiente. Plumas, cargadores, en fin, hay infinidad de soluciones que nos va a permitir que este trabajo sea mucho más eficiente de lo que es hoy en día. Como política, necesitamos que se incluya este sistema ya, lo saquemos del closet, básicamente, lo metamos en el título A como un sistema estructural del muro de carga. Cuando está explícito en el título F, no está incluido en el título A. Pero adicionalmente agregarle hoy en día que están famosos los micos, toca meterle la letra menuda a las leyes. Por lo menos que no solamente nos queden en casas de 1 y 2 pisos, sino que podamos hacer edificios. Y les voy a explicar ahorita por qué. Incluirlo en el título E y implementar el método de diseño por prescripción. Y digamos que bajo este criterio poder hacer cosas como estas. Edificios metálicos de 4 pisos. Este es un proyecto de 55 bloques, 880 apartamentos, toda en estructura metálica, en steel frame. Fachadas livianas, muros livianos. ¿Quién dice que eso es liviano? Estamos haciendo estas soluciones aquí donde los vecinos de Chávez, son soluciones de 880 apartamentos en 6 meses. Entonces estamos metiéndonos en un sistema que realmente tiene futuro y que tenemos que cómo hacerlo grande. Entra también el código del consumidor. Eso es un punto importantísimo en lo que viene. Digamos que eso no es que nos favorezca o no nos favorezca, sin duda alguna nos va a subir los estándares a todos, nos va a hacer que las construcciones tengan un punto bien importante, y es que sean asegurables. O sea, que se cumplan unas normas. Si usted cumple unas normas, yo lo aseguro. Si no las cumple, pues usted corre el riesgo. Hacerlo mal y hacerlo bien vale lo mismo, pero hacerlo mal me puede causar tener que volverlo a hacer. Eso nos implica que tenemos que proteger al consumidor y adicionalmente educarlo, y en eso vamos a tener que ser muy insistentes en la industria, enseñarle cómo se instala, enseñarle con qué se instala y poder romper todos esos paradigmas para que realmente podamos aplicar todo lo que se viene. Una de las cosas importantes es que muchos de los profesionales actuales no conocen el driver. No es una materia. Yo cuando estudié material de construcción, no les digo hace cuánto, pero de cualquier manera yo no sabía qué era eso. Yo lo vine a conocer hace 15 años. Uno sabía de los cielorrazos modulados, pero no sabía de eso. Y hoy en día, cuando voy a visitar universidades, pues estos son spots que hacemos de enseñarles qué es una placa de yeso, qué es una estructura metálica. Entonces necesitamos motivar a las facultades de arquitectura e ingeniería y a las técnicas correlacionadas que se incluya el driver como una parte de la cátedra de la material de construcción. Seguir trabajando con el SENA, hay algunos convenios a nivel de empresas para que se capacite más gente. El crecimiento ha sido vertiginoso. Ustedes se dan cuenta, de 1 a 20 en 15 años es grande, la demanda ha crecido altísimo. Pero necesitamos que haya más mano de obra para que realmente cuando vengamos a crecer de 20 a 30 tengamos con quién hacerlo. No solamente es hacer casas bonitas, casas en serie. Uno de los modelos que tenemos que aprovechar ahorita es que países que están más desarrollados que nosotros no solamente hacen casas, sino que hacen casas confortables, y ya son leyes. En Chile en el 94 ya se puso una reglamentación técnica, igual en México hace 3 años se arrancó con eso. No solamente solucionarle la vida a la gente, sino que viva cómodo. A los constructores el mensaje es que
las fábricas, los que estamos comprometidos con la industria, que seamos parte del equipo. Permítanos asesorarlos para que al final tengamos la mejor solución al mejor costo posible y con la mejor calidad posible. Al final los canales de distribución, cuando esto se masifique, pues seguramente la placa de yeso y los perfiles van a ser como la mampostería. Voy a comprar placas de yeso, voy a comprar perfiles, lo que hoy compro arena, cemento y ladrillo. No me puedo quedar sin la cuña publicitaria, o sea, tengo que ser consecuente. Digamos que ustedes no saben asustar cuando vean marcas. Nuestros productos son el chito, placa de yeso, placa de fibroyeso, placa cementicia, placa para sustrato para IPS, placas de alto tráfico, bases de cubiertas. Tenemos ahorita placas livianas, estamos trabajando con una nueva tecnología que son placas de yeso de 19 kilos. Eso es una cosa muy importante, muy interesante. Placas resistentes al fuego, placas resistentes al moho, que es una de las condiciones, es una tecnología nueva que se está implementando, que ya México ya empezó a implementar hace mucho tiempo. Tenemos los recursos. Ustedes pueden tener información de todo este sistema visitando las páginas. Tenemos en algún tiempo vamos a poder darle a cada universidad y seguramente ojalá a cada uno de los instaladores un manual para que tengan la idea de cómo se construye el manual de construcción en yeso. Y el último mensaje es como la moraleja o el epílogo de esta charla, y es que nosotros para crecer necesitamos que todos estemos sintonizados. No solamente los arquitectos necesitamos que especifiquen, sino los constructores, los interventores, los compañías de seguros, simplemente con un propósito: estimulemos las buenas prácticas de instalación para que realmente el sistema se desarrolle.